¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Corresponde al 24 de septiembre del año 2024. Se llama María Corina Machado, lidera la oposición en Venezuela. Habría sido ella quien hubiera competido con Nicolás Maduro este verano, de no haber sido inhabilitada o neutralizada previamente por el régimen bolivariano. Y esta es la primera entrevista que ha dado a una radio española desde las elecciones presidenciales que han traído como consecuencia todo lo que les venimos contando en estos últimos días. Edmundo tiene que ser reconocido como presidente electo porque es lo que es. Todo el mundo sabe que fue una paliza en condiciones terribles de la tiranía y ganamos. Y así como el Congreso y el Senado español lo reconoció, yo aspiro que el gobierno de España lo haga, al igual que todos los demás gobiernos de Europa. Dos mensajes que ha dejado Corina Machado en conversación con este programa, con Asun Salvador. Uno, que lo relevante en ese momento no es el minuto a minuto de lo que sucedió, entiende ella, en la residencia del embajador en Caracas, sino seguir adelante, con el aliento que ha dado el reconocimiento del Parlamento Europeo, seguir adelante para hacer posible que en enero tome posesión de su cargo el presidente electo de Venezuela, es decir, Edmundo González Urrutia. Y dos, que la verdad siempre acaba sabiéndose, y que quedarán en evidencia, dice ella, quienes utilizando la bandera de la labor humanitaria facilitan que el régimen mande al exilio a los líderes de la oposición después de amenazarlos con la cárcel. Quienes colaboran con el régimen, aunque sea intercediendo por políticos perseguidos, no son, dice Corina Machado, promotores de la transición democrática en Venezuela, no son aliados de la oposición, son válvulas de seguridad para la permanencia del autócrata. Ya nosotros sabemos con quiénes nos acompañan en esta lucha democrática y quiénes no. Ya se está empezando a develar una trama horrenda que involucra gente que algunos se han disfrazado de demócratas y lo que han hecho parte de una operación que tenía como objeto estabilizar el régimen y debilitar a las fuerzas democráticas. Yo no quiero especular y la verdad le digo, yo creo que el régimen trata de crear estos escándalos para desviar nuestra atención de lo importante, y es que cada día que pasa Maduro está más aislado, se vuelve más tóxico. Si usted que me escucha está pensando que esto que dice Corina Machado de sabemos quién no nos acompaña y algunos se han disfrazado de demócratas, lo dice en alusión al presidente Rodríguez Zapatero, pues hace bien en pensarlo, porque efectivamente es a él a quien está aludiendo, aun sin querer nombrarlo, la señora Machado. Fue Javier Caraballo en la tertulia del viernes pasado quien hizo la broma en este programa, bueno, broma o no broma. Dijo él que el 28 de julio en Venezuela desaparecieron a la vez las actas electorales y José Luis Rodríguez Zapatero. Las actas en realidad las presentó en buena medida la oposición venezolana, desafiando al gobierno de Nicolás Maduro, que se había atribuido la victoria con el 51 y pico % de los votos, a que presentara él los documentos oficiales que avalen esa victoria. Y nunca lo hizo el gobierno venezolano. Se lo reclamó la oposición, la presentación de las actas, se lo reclamaron gobiernos nada derechistas de Latinoamérica, se lo reclamó el gobierno de España, se lo reclamó la Unión Europea y no ha presentado ningún documento. En lugar de eso, en lugar de demostrar su victoria, lo que hizo Nicolás Maduro fue dedicarse a detener gente, a iniciar procedimientos judiciales prefabricados contra dirigentes de la oposición, o sea, ríete tú del lawfare ese que decimos aquí, y a empujar a Edmundo González Urrutia, que es el hombre que le batió en las urnas, a empujarle al exilio. Mientras sonaban las voces de presidentes y expresidentes de gobiernos de América y de España, mientras José Borrell señalaba la nada democrática reacción del régimen a un escrutinio bien sospechoso, el presidente Zapatero, cuya vinculación con Venezuela es sobradamente conocida, porque él tampoco la ha ocultado nunca, porque él tiene dicho, por ejemplo, en este programa, que viaja con tanta frecuencia a aquel país que tiene mucha más información que el común de los mortales y que por tanto tiene mucha más capacidad para juzgar lo que realmente sucede en Venezuela. Digo, mientras los demás hablaban, el presidente Zapatero permanecía sonadamente callado, digamos, y estruendosamente en silencio. Ahora sabemos que estaba silente, pero que no estaba quieto, porque sí que estaba detrás de algunas gestiones que han desembocado en la condición de asilado político de González Urrutia en nuestro país. Y ahora sabemos también que a sus gestiones con otros dirigentes del Grupo de Puebla para que no se le metiera más presión a Nicolás Maduro, se añadió esta otra labor de abrirle a Edmundo González la puerta del avión para venirse a España. Cumpliendo así con el deseo del perseguido político, es verdad, cumpliendo con el deseo de Edmundo González y cumpliendo a la vez con el deseo de Nicolás Maduro.
que pensó que lo que más le convenía a Nicolás Maduro, que es en quien piensa siempre Nicolás Maduro, era el exilio de Edmundo González. Solo hay que escuchar a Maduro esta madrugada, otra vez, riéndose de la situación de González Urrutia para entenderlo. ¿Quién está más coaccionado en esto? ¿Usted tomándose un whisky firmando una carta donde capitula? ¿O Nicolás Maduro sometido a 1000 amenazas, perseguido? Y usted me ha visto a mí acobardarme, achicopalarme. El coaccionado es él, Maduro. Bueno, Rodríguez Zapatero sabe mejor que nadie que Venezuela no es un régimen democrático. O sea, quien tiene que hacer gestiones o quien hace voluntariamente gestiones para que un líder político, un candidato presidencial nada menos, pueda abandonar su país, comprometiéndose antes a no hacer política en el exilio, pues poca prueba más necesita de que el régimen con el que trata es cualquier cosa menos democrático. A los regímenes democráticos no tiene que salir la gente al exilio. Por mucho que celebre elecciones ese régimen, no es democrático. Por mucho que haya ganado elecciones en el pasado. Claro, a Rodríguez Zapatero es verdad que no se le ha escuchado una palabra crítica sobre Nicolás Maduro. Él alega siempre, y lo hizo también en este programa hace ya unos cuantos años, que para poder ejercer esa labor de mediación eficaz, que luego sirve pues para que Leopoldo López pueda salir de Venezuela o para que Edmundo González pueda salvar su situación y venirse a España, para poder seguir haciendo esa labor de manera eficaz, ha de ser prudente en la expresión de sus opiniones sobre cómo se gobierna en Venezuela. Digamos que Zapatero, por esa razón, puede opinar abiertamente y opina sobre Milei en Argentina, sobre Trump en Estados Unidos, sobre Netanyahu en Israel, pero no puede, o no entiende que no debe, opinar abiertamente sobre Maduro en Venezuela. Claro, entenderá el presidente Rodríguez Zapatero, que es una persona bastante razonable, entenderá que permanezca siempre por ello la duda, ¿no? Si no critica a Maduro para no arruinar su propia labor de intercesión, o no critica a Maduro porque tampoco le parece tan criticable lo que hace Maduro. Que es una duda que seguro que él mismo habrá tenido cada vez que se le pone puente de plata a un dirigente de la oposición, porque a esa persona se le alivia su situación vital, su angustia vital, pero a Maduro también se le alivia su situación política, y Maduro es el que se queda, y el político exiliado es el que se exilia, el que se tiene que ir. Hace 5 años en este programa dijo el presidente Rodríguez Zapatero que él confiaba en que en breve pudiera anunciarse el comienzo de una negociación fructífera entre el gobierno y la oposición en Venezuela. 5 años después, siguen saliendo opositores al exilio. El propio Edmundo González dijo que lo forzaron a firmar un documento, o el exilio o el helicoide. Eso fue lo que le hicieron sentir absolutamente vulnerable en la embajada. Esto es monstruoso. Y desde luego, todo el que haya estado involucrado en hacerle sentir eso y obligarlo a firmar ese documento es parte de esa operación. El helicoide, que es el centro de detención y de tortura más conocido y temido de Venezuela. Bueno, esta tarde el presidente Rodríguez Zapatero, si lo desea, tiene ocasión de hablar de lo que hasta ahora no ha hablado, de explicarse o de decir lo que quiera sobre todo esto que venimos contando desde hace ya casi 2 meses, ¿no? En realidad ha tenido ocasión de hacerlo durante los 2 últimos meses, pero bueno, si la razón de haber callado hasta este momento era conseguir que Edmundo González Urrutia pudiera salir entero de Venezuela, pues misión cumplida, porque ya está en España y ya está en vísperas de conseguir su condición de asilado o refugiado político. Digo, puede hacerlo esta tarde porque además porque va a la presentación de un libro, el presidente Rodríguez Zapatero, y el foro además no puede ser más adecuado porque la presentación es un libro que trata sobre la democracia y los derechos. La democracia y los derechos. Es un libro escrito por varios de sus colaboradores en la etapa en que gobernó España. No es un secreto, está escrito a mayor gloria de aquella labor de gobierno de Rodríguez Zapatero, en esta labor un poco de reivindicación de su figura y de lo que supuso para los avances democráticos y de derechos en España. Democracia y derechos. ¿Dónde están ambas cosas en Venezuela? Érase un presidente del gobierno incómodo al tener que recibir a un juez que investiga por corrupción en los negocios a su esposa. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. En ese procedimiento existen en este momento 3 personas que tienen la condición de investigadas. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. Es mi esposa, como usted ya sabe, podía haber dicho
usted ya sabe, señoría, podría haber dicho el presidente del gobierno, que piensa que el juez Peinado investiga a Begoña Gómez, pero para hacerle la puñeta a él. O sea, una operación política, lo piensa y... Bueno, ayer se filtró el audio de la declaración del marido testigo de Pedro Sánchez, marido testigo en esta cosa, ante el juez que la investiga, ante el juez Peinado. Se filtró el audio de la no declaración en realidad porque el marido presidente se acogió a su derecho a enmudecer. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. ¿No desea prestar declaración? Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. A renglón seguido, lo que hizo el presidente del gobierno, como sabemos, es querellarse contra el juez Peinado por prevaricación, utilizando para esa querella la abogacía del Estado. Bueno, todo esto ya se sabía, es verdad, ya se sabía. Ayer lo que se conoció fue el audio, la grabación de un episodio judicial que efectivamente sucedió en el Palacio de la Moncloa, pero que el gobierno habría preferido pues que nunca se pudiera ni escuchar ni ver. Dicen en Moncloa, es que no se le permitió al presidente declarar por escrito para que pasara esto, que se grabara en audio, se grabara en vídeo y luego cuando el juez entrega ese material a las acusaciones, pues inmediatamente la filtran a los medios de comunicación para que se escuche y para que se vea. Pues sí, claro, pero ¿y qué problema hay en que se escuche y en que se vea? Si es que sucedió así, fue lo que declaró el presidente, que tampoco es que sea una grabación que le incrimine en nada, ni que le deje mal en nada. Él dijo lo que dijo, está grabado, pues se difunde. ¿Qué problema hay? ¿Por qué escuece tanto en la difusión del audio? Y ahora también del vídeo. ¿Será que es la primera vez que se filtra un documento audiovisual? En cuanto se le entrega a las partes o incluso antes. ¿Qué problema hay con la transparencia esta? Concepto elástico el de la transparencia. El PSOE también la predica, la transparencia, porque nada tiene de particular, por ejemplo, dicen que su número 2, Santos Cerdán, viaje a Suiza en misión mendicante para hacerle la pelota al tipo que, según Marlaska, los Mossos de Escuadra tendrían que haber detenido en agosto y llevado ante un juez, es decir, Carles Puigdemont. Nada que ocultar, dice el PSOE, mientras su portavoz se niega a dar detalles de cómo fue la cosa. No comentamos reuniones, nunca hemos entrado en detalles y no lo vamos a hacer ahora. Simplemente volver a repetir nuestra ansia porque esto se trate con la mayor normalidad. Nunca comentamos reuniones, dice la portavoz del Partido Socialista. Dice, no que va. Dice la Meloni, si se comentan o no sus reuniones. Esther Peña, ansiosa, dijo ayer, porque se trate con normalidad, que una negociación parlamentaria como la del techo de gasto de esta semana pues se haga en Suiza. Con normalidad. Y con el prófugo, que lo sigue siendo. Ahora sí que es prófugo, porque se le ha escapado al gobierno de Pedro Sánchez. Saludo cariñoso, por cierto, al cuñado de Esther Peña, si es que lo tiene. Mucho ánimo, porque ha sido elegido como prototipo de hombre amargado solo por ser cuñado. El señor Feijóo se ha convertido en ese cuñado cenizo, tristón, con un punto de amargura que cada vez que te ve dice que la vida da asco, ¿verdad? ¿Y tiene que ser cuñado ese señor tristón y cenizo? El cuñado como recurso hiriente a estas alturas ya está muy visto, ¿eh? Pruebe la portavoz con otra broma de monólogo cómico, a ver qué tal, venga. Es la típica persona que un día le toca la lotería y va a estar más preocupado del papeleo que tiene que hacer para cobrarlo que de disfrutarlo. Tampoco es muy redondo. O sea, esto en el Club de la Comedia te lo tiran al cesto, ¿eh? No tiene fondo de armario ni suficiente discurso para llegar cada día a las 3 de la tarde. Denota una desesperación y un egoísmo propio de un político mediocre, de un político menguante. Nunca está contento y eso es muy malo. Y vinagre, mucha vinagre. Vinagre. De los creadores de Nosotros no insultamos ha llegado esto de Feijóo es mediocre, menguante y vinagre. Los creadores de Cono sin el concurso del Parlamento llega ahora llamar a las votaciones parlamentarias postureo. ¿Solo para un postureo en el Congreso? ¿Solo para que el Gobierno pierda una votación? Si el Gobierno pierde una votación es postureo en el Congreso. El brochazo, el chistaco y la falta de respuestas se han convertido en norma de la casa, en santo y seña de la comunicación del partido del Gobierno. Enhorabuena a todos sus responsables. Carlos Alsina en Onda Cero.